levantando una generación que exprese su gobierno. Esa es la propuesta de esta mañana. Levantando una generación que exprese su gobierno. Ay, gracias, mi hermano. Usted sabe que sin café es imposible agradar a Dios. Entonces, dijimos ayer que gobierno no es un tema a estudiar, sino que es una propuesta de Dios de cómo Él se quiere manifestar. Siempre que Dios quiere darse a conocer a una generación, lo primero que le revela es el trono. ¿Se acuerda cómo comienza Apocalipsis? Apocalipsis no comienza hablando ni de la bestia, ni del anticristo, ni de los 4 jinetes. Apocalipsis comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. Siempre que Dios quiere dar a conocer a su Hijo, con lo primero que nos va a conectar es con su gobierno. Esta es la propuesta de Dios. La plenitud de la salvación, esta salvación tan grande que va a decir el autor a los Hebreos, nos deposita en un lugar de vivir bajo su gobierno. Y en esta mañana tengo una propuesta de parte de Dios que me hizo más sentido después de escuchar al apóstol Ben. ¿Cómo migrar del individuo lleno del Espíritu a una generación que sacude estructuras, a una generación que sacude sistemas? Y ese es el desafío después de ser salvo. Fue dicho, así que lo voy a repetir solamente a modo de repetición, porque repetición es recordar. Fuimos salvos de algo, pero al mismo tiempo fuimos salvos para algo. La primera parte de la salvación o la etapa inicial de la salvación viene como alimento en forma de leche. Es entender lo que Él hizo por mí. Esta es toda la narrativa de los apóstoles. Ustedes saben, el apóstol Pablo a los corintios quiso hablarles como espirituales. Quiso hablarles de cosas espirituales. Pero como todavía eran carnales, tuvieron necesidad de que se les vuelva a dar leche. No hay problema con la leche espiritual. El apóstol Pedro nos insta a anhelar, a desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. No hay problema con la leche espiritual. Cada domingo, cada encuentro que tenemos, cada reunión de la predicación, en diferentes ámbitos y lugares, compartimos leche, enseñamos, instruimos, alimentamos en el entendimiento de lo que Él hizo por mí. Ahora, existe un peligro, y esto está planteado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, que no es nuestro tema. Cuando el autor a los Hebreos dice: acerca de esto tengo mucho que decirles. Ustedes saben que él viene hablando del orden de Melquisedec. Un orden, un sumo sacerdocio que hasta los días de hoy tocamos de oídas, porque quienes contenían de primera mano la revelación del orden de Melquisedec no pudieron hablarlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor a los Hebreos, pero es difícil explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. O sea, la leche espiritual es necesaria e indispensable para un momento de nuestro caminar en Cristo. Entender lo que Dios hizo por mí es maravilloso y es extraordinario, pero no es el camino final, no es el destino. Entender lo que Dios hizo por mí es la etapa inicial de la fe, pero la plenitud de la salvación viene en forma de alimento sólido, ya no en lo que Él hizo por mí, sino en cómo Él nos gobierna. Generalmente vivimos en una contradicción. Queremos todo lo que Él hizo sin aceptar su gobierno.
La iglesia pendula en esto constantemente. Quiero los beneficios de la cruz, pero no quiero experimentar el gobierno de una vida crucificada. Hay un escritor español que dijo, Antonio Machado, que dijo: prefiero al Jesús que camina sobre las aguas, no quiero al Jesús colgado en un madero. Y esta elección ha estado presente en la iglesia e inclusive en nuestros días. Queremos la parte del evangelio en la que Él hace algo por mí, pero nos cuesta aceptar que lo que Él hizo por nosotros viene acompañado de un gobierno. Y muchos queremos recibir cosas de Dios sin someternos a su gobierno. Solo por citar algunas cosas, queremos gracia sin arrepentimiento. Queremos milagros sin obediencia. Queremos dirección sin rendir la voluntad. Queremos paz sin renunciar al control. Queremos identidad sin cruz. Reino sin rey. Autoridad sin sumisión. Queremos frutos sin raíz. Queremos triunfo sin morir a nosotros mismos. Queremos gloria sin experimentar el quebranto. La salvación, como fue dicho hace minutos atrás, no es el final del camino, es el inicio de una nueva misión: expresar su reino en cada área de la vida. Muchos creen que con ser salvos ya está todo resuelto. La pregunta real es: ahora que fui salvo, ¿para qué estoy? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra expresión una vez que experimentamos su salvación? Porque, como hablamos ayer, Cristo no solo nos salvó del pecado, nos trasladó de un sistema a otro. ¿Qué incluye este nuevo sistema? ¿Qué se espera de nosotros en este nuevo sistema? El primer nivel o el nivel inicial de la salvación es entender de qué fui salvo. Fui salvo de la orfandad, fui salvo de Adán, fui salvo de las tinieblas, fui salvo de la vieja naturaleza, fui salvo de la vieja creación. Como dice el apóstol Pablo, fui rescatado de nuestra vana manera de vivir. Perdón, ese fue Pedro. Pablo dice despojado de la pasada manera de vivir. Pero el mayor entendimiento de la salvación es entender dónde fui introducido por esa salvación y para qué fui introducido en esa salvación. El autor a los Hebreos nos va a decir en Hebreos capítulo 2 verso 1: es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si aquellos ángeles no escaparon, ¿cómo nosotros si descuidamos una salvación como? ¿Por qué? Yo sé que usted nunca tuvo tanto tiempo libre como yo para hacerse esta pregunta, pero ¿por qué el autor a los Hebreos dice que esta salvación es tan grande? Me está mirando con cara de que nunca tuvo tanto tiempo, yo sé. ¿Por qué esta salvación es tan grande? Por todo lo que en esta salvación puede entrar. Lo escuchamos recién. La obra de la cruz no solo resolvió un problema personal y ni siquiera un problema humano. La obra de la cruz resolvió un problema cósmico. Por ende, ¿por qué esta salvación es tan grande? Porque en esta salvación puede entrar todo lo que Dios quiera que en esta salvación entre. En el Antiguo Testamento la sombra fue el arca de Noé. Todo animal que entrara en el arca sería preservado. Ahora, la obra de la cruz no fue solo que todo animal que entrara al arca sea preservado, sino que todas las cosas fueron introducidas en ese sacrificio. Esta salvación es grande por todo lo que puede incluir. Él nos sacó de las tinieblas, pero al mismo tiempo nos envía a vivir como ciudadanos de un nuevo reino bajo un nuevo gobierno. Nuestra vida se vuelve significativa cuando entendemos que fuimos diseñados para vivir gobernados por el Espíritu. Sin gobernabilidad espiritual no hay propósito. Y esta mañana quiero hablar de una palabra que a nuestro oído suena conocida, pero que a nuestra alma y a nuestra mente le genera mucha resistencia: gobernabilidad.
la capacidad de ser gobernables. Vaya conmigo a Isaías capítulo 51, verso 1 y verso 2. Dios no necesita multitudes, necesita gente gobernada. Porque todo el propósito de Dios comienza, se desarrolla y alcanza expresión plena cuando Dios encuentra gente a la que Él puede gobernar. Escúchenme, Isaías 51, verso 1. Todos los que esperan liberación, los que buscan al Señor, tengan en cuenta la cantera de que fueron sacados, salvación, el lugar del que fuimos sacados, la roca de donde fueron labrados. Sí, piensen en sus antepasados, Abraham y Sara, de los cuales provienen. Ustedes se angustian por ser tan pocos y tan pequeños, pero Abraham era solamente uno cuando yo lo llamé. Mas cuando yo lo bendije, se convirtió en una gran nación. Abraham no tenía ejército, Abraham no tenía seguidores. Vamos a contextualizarlo. Abraham no tenía seguidores, no tenía redes. Lo único que tenía era una palabra y un corazón gobernable. Eso bastó para que Dios iniciara una nación que terminaría bendiciendo a todas las naciones. Ser gobernado por Dios significa que su voz vale más que nuestra lógica, más que nuestros números, más que nuestros miedos. Abraham creyó y obedeció. El Espíritu de Dios dijo hace 2700 años que la angustia que hay en nuestros corazones es porque están pensando en lo poco y en lo pequeño. Pero el Espíritu profético en Isaías dice: Abraham era solamente uno cuando yo lo llamé. Somos pocos, somos pequeños. ¿Qué podemos hacer nosotros? Usted nunca se hizo esta pregunta porque nunca tuvo tanto tiempo, pero ¿qué podemos hacer nosotros para afectar el destino de nuestra ciudad? Somos una iglesia de 100, somos una iglesia de 200, somos una iglesia de 2000. Pero claro, nosotros pensamos en una iglesia de 2000 con una población de 5 millones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos pocos, somos pequeños. Nos enseñaron que si no hay masas, no hay impacto. Pero en el reino de Dios, lo que Dios bendice se multiplica hasta convertirse en una nación, aunque empiece con uno. 2 personas orando por una escuela pueden cambiar su atmósfera, claro que sí. Un joven obediente en su familia puede romper ciclos generacionales, claro que sí. Una iglesia con pocos recursos puede tocar naciones, claro que sí. Porque nunca se trató de lo que tienes, sino a quién obedeces. Nunca se trató de lo que tienes, sino a quién obedeces. Por eso todo el evangelio es un asunto de gobernabilidad. Es permitir que la vida de Dios gobierne nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras agendas y nuestras decisiones. Es tener una brújula interna tan clara que no dependas de señales externas para moverte. Alguien pudiera preguntarme en esta mañana: Jonathan, ¿cómo sé si estoy siendo gobernado? Por nuestra primera reacción. Si tu primera reacción frente al conflicto es buscar la voz de Dios, hay gobernabilidad de Dios en tu interior. Ahora, si estás notando, anote esta palabra, por favor. Dios no necesita multitudes, necesita corazones gobernables. Eso explicaría por qué la iglesia en nuestros países ha experimentado un crecimiento numérico significativo en los últimos 25 años y sin embargo nuestras naciones están sumidas en la más grande corrupción, en la más grande degradación, en la más grande apostasía. Y uno dice: ¿por qué si somos más? Es que ser más sin obediencia no tiene ningún impacto. Nosotros no trabajamos por más gente. Y entiéndame bien, esto no significa que no va a terminar multitudinario. El evangelio prevé que será pandémico, que será efectivo y que será global. Toda tribu, toda lengua y toda nación terminará confesando que Jesús es el Señor. Pero eso no comienza con una declaración. Eso comienza con gente que obedezca.
¿Se acuerda lo que dijimos ayer? Si Él logra gobernarme a mí, puede gobernar todo a través de mí. Por eso la batalla más grande que usted y yo enfrentamos, como fue dicho ayer por el apóstol Robert de una manera magistral, no es contra el diablo. Hoy se nos afirmó. Es contra la gobernabilidad en nuestro interior. ¿Quién ocupa el trono de nuestro corazón? La gobernabilidad es el estándar del cielo. Romanos 8:14, usted lo conoce. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No es el carisma, no es la fama, no son los dones los que distinguen a los hijos del reino, sino su capacidad de dejarse gobernar por el Espíritu. Esto es madurez. Madurez no es 25 años dentro de la iglesia, escalar en posiciones como si la iglesia fuese un multinivel. No, señores, madurez es no hacer lo que quiero, es hacer lo que Él quiere. Es cuando frente a lo que yo quiero hacer, antepongo lo que Él quiere. Esta frase que nosotros la utilizamos como un amuleto religioso, si Dios quiere, tiene que dejar de ser un amuleto y convertirse en una realidad. Porque lo que Él quiere define nuestra agenda. Lo que Él quiere define nuestros vínculos. Jesús le dice algo a María y a sus hermanos que cualquier madre mínimo le revolea la chancla. Llegan María y los hermanos de Jesús y le dicen a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Se acuerda lo que responde Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. A ver. ¿Cuántas madres hay acá? ¡Wow! Póngase usted en los zapatos de María. Mi mamá me diría: 9 meses te cargué en el vientre. No me dejaste dormir. En mi caso, yo nací por parto en seco. Así que yo no le pudiera decir nunca a mi mamá: ¿quién es mi madre? A menos que ese día quiera conocer al Señor cara a cara más rápido. O sea, nadie en su sentido humano, voy a usar una palabra de nuestra generación, en un sentido empático, nadie le aventaría a la madre así. A la misma madre. A ver, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero ¿por qué Jesús tiene esa declaración que es tan fría? Es hasta casi ofensiva. Porque quien vive para obedecer, toda su agenda de prioridades es alterada. Yo no hago lo que Él quiero. Lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Madurez no es hacer lo que quiero, sino lo que Él quiere. Gobernabilidad es la capacidad espiritual que tiene una persona, una comunidad o una generación de vivir bajo el gobierno de Dios y expresar ese gobierno. No se trata solo de tener autoridad. ¿Se acuerdan He-Man? Yo tengo el poder. Algunos evangélicos somos así. Yo tengo el poder para hacer milagros, tengo el poder para profetizar, tengo el poder para hacer señales. Sí, pero no se trata solo de tener autoridad, sino de ejercerla desde la obediencia. Una iglesia con gobernabilidad no es la que impone reglas, sino la que genera vida, orden, formación y transformación, porque vive sometida a la voluntad del Rey. Ahora, cuando ese gobierno no está, siempre buscaremos dirección externa. Cuando no hay claridad espiritual, buscamos líderes que sustituyan la voz del Espíritu. Queremos pastores que piensen por nosotros, líderes que validen nuestras emociones. Pastor, usted que está más cerca de Dios. Pastor, a usted que Dios lo escucha. Pero Dios no quiere esclavos del sistema espiritual. Quiere hijos maduros. Ahora, la inmadurez no solo se nota en lo que haces, sino en lo que decides. ¿Por qué decides? ¿Por fe o por presión? ¿Por convicción o por miedo? Porque la obediencia es la evidencia de que Él nos gobierna. Dime
cuánto estás obedeciendo y te diré cuánto Él te está gobernando. Porque su gobierno nos deja depositado en un lugar de obediencia. Gobernabilidad espiritual no es perfección, es respuesta rápida y humilde a la voz del Espíritu. Es tener sensibilidad, valentía, discernimiento para tomar decisiones alineadas a los parámetros del reino, aun cuando nadie te esté mirando. Por eso una generación gobernada no necesita motivación constante, vive desde una obediencia constante. Nosotros no somos, dijo un predicador hace muchos años atrás, vístete de payaso para que la gente venga los domingos y tendrás que ser payaso todos los domingos para que se quede. Nosotros no somos ni motivadores, ni tampoco somos entretenedores. ¿Acabo de inventar una palabra o está bien? No, ¿sí? Me sonó así como rara. Esto de pensar en inglés y en español me complica la... Entonces, no sé cuándo... Seamos más rápidos para obedecer y menos rápidos para cuestionar. Tuve el inmenso privilegio de conocer a un copastor, de un pastor de una iglesia preciosa en nuestra nación. Y pasé una semana con ellos y este copastor siempre estaba al lado de su pastor, por eso copastor, y me llamaba la atención que todo lo que el pastor le decía, él decía, sí, pastor, así lo haremos. Entonces el pastor decía, vamos a abrir una casa en tal barrio. Sí, pastor, así lo haremos. Y el pastor decía, y fíjate que fulanito comience la reunión. Sí, pastor, así lo haremos. Claro, desde el primer día suena lindo, pero al tercer día te fastidia porque te pone un nivel de obediencia que vos no estás acostumbrado a ver. Es el colaborador ideal. Y entonces al último día no me la aguanté y le pregunté. Le digo, pastor Vladimiro, el copastor llamaba Vladimiro, ¿por qué siempre cuando el pastor le dice algo, usted siempre le responde, sí, pastor, así lo haremos? Y entonces él me dijo, un hombre mayor, no voy a decir edad para que nadie se sienta mayor, me dice, Jonathan, antes de ser pastor yo fui militar. Serví en la guerra de Malvinas. Los que saben, nuestro país, Argentina, tuvo un enfrentamiento con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Y yo aprendí en la guerra que en los rangos las órdenes primero se obedecen y después se discuten. Yo no puedo pedirle a mi pastor que me dé todas las explicaciones de por qué quiere hacer lo que me está diciendo que haga. Porque todo el tiempo que yo pierdo pidiéndole una explicación es tiempo que demoro la obediencia para hacer lo que él pidió que se haga. Si fuésemos más rápidos para obedecer a Dios, nuestras vidas serían más redentivas, porque redimiríamos lo único que es difícil de redimir, que es el tiempo. Imagínense que Dios te diga A y te tenga que convencer de que la A te la está diciendo Él, porque a veces los evangélicos somos más católicos que los mismos católicos. Esperamos la confirmación de la super archimega recontra confirmación. Ay, si es de Dios, que Dios mande 3 profetas, uno que sea rubio, el otro que sea amarillo, el otro que sea colorado. Que uno hable inglés, el otro hable alemán, porque si es de Dios tengo que estar seguro. Pero eso no pasa aquí, eso pasa allá en Argentina y yo les pido sus oraciones por nosotros. Seamos más rápidos para obedecer y menos rápidos para cuestionar. Y ya se me fueron 30 minutos, así que tengo que entrar al tema. Porque nuestra tarea, lo que se nos dijo ahora, vayan por todo el mundo, por todas las naciones y anuncien esta buena noticia, no puede ser con gente cuestionadora, tiene que ser con gente obediente. Él no dijo, espera que vengan. Él dijo, vayan. Ese id está sujeto a obediencia. Y acá entramos a nuestro tema. Nuestra tarea es llevar el evangelio a niveles
que golpeen las estructuras de las naciones. Esto llevó un proceso corto en la vida de los apóstoles. Y parece que voy a hacer un cambio de 180 grados con el tema, pero necesito que entienda por qué. Jesús comenzó a enseñar el evangelio y todo parecía un movimiento religioso más de la época. Esto está descrito en Hechos capítulo 5. A Jesús se lo subestimó. Está en Hechos de los Apóstoles. Gamaliel explica que Jesús podría parecerse a uno más de los que aparecieron en esa época. ¿Se acuerdan que Gamaliel empieza a relatar? Y dice, si esto es de Dios, ustedes no lo podrán detener. No sea que estén dando cosas contra el aguijón. A Jesús se lo subestimó, claro, para nosotros que leemos la Biblia es incuestionable. Pero en los días de Jesús no era el único que hacía milagros. No era el único. La única diferencia entre Jesús y los demás es que Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Razón por la cual lo crucificaron. A Él no lo crucificaron por los milagros. A Él no lo crucificaron por las señales. Ni siquiera lo crucificaron por la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 19 dice que los fariseos le dijeron a Pilato, según nuestra ley, Él tiene que morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Jesús podría haberse parecido a uno más de los que aparecieron en aquella época. Y nosotros tenemos que soportar ese ámbito cuando decimos que somos hijos de Dios. Si usted piensa que por ser hijo de Dios y haber recibido la palabra, o por haber recibido dones, o por profetizar, te van a reconocer, olvídate. Porque hay algunos ámbitos donde Dios te permite entrar, donde no somos nadie. Perdón, es la palabra profética más linda de recibir en una mañana. No eres nadie. Hay cosas que solo existen en nuestro mundo. ¿Por qué no dijo que me agarre mi mochila cuando bajo? Porque después llego a casa y nadie me agarra la mochila. Voy al aeropuerto y nadie me agarra la mochila. Voy al hospital y nadie me agarra. ¿Por qué? Porque no somos nadie. Solo en el mundo evangélico nosotros nos creemos que somos algo. Te acabo de dar un pase de comedia extraordinario. El mundo de los escuderos y toda la... Solo existe en nuestro mundo. En la vida real no existe. Ahora, es Dios el que se encarga de que no seamos nadie para que nunca se nos suban los humos a la cabeza. Y mire que a los argentinos nos cuesta, ¿eh? Nosotros luchamos con dos cuestiones, la naturaleza de Adán y ser argentino. O sea, no es fácil. No es fácil, ya por naturaleza. Cuando Jesús vino, Él soportó eso. Hermano, ¿sabe lo que es saber que sos el Hijo de Dios y caminar 30 años en una carpintería? ¿Sabe lo que es quererte asentar a hablar con los principales? Y que todos se maravillen de que a los 12 años podés discutir con los principales de Israel. Y Jesús tener que guardarse. Jesús tener que guardarse. Ahora, piensa en María. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Eso está mostrado no solamente en la profecía que le da el ángel, sino en Juan capítulo 2, cuando ella le pide que convierta el agua en vino. Uy, estoy con ese ejemplo desde ayer, algo Dios me está queriendo decir. Ella sabía que Jesús tenía poder sobre la materia. Y Jesús le contesta, mujer, mi hora todavía no ha llegado. Piense por un momento, no le voy a pedir, no está en la Biblia, así que no vamos a hacer doctrina de esto. Pero ¿cuántas veces en la casa María no se hubiese sentido tentada a decirle a Jesús, Jesucito? Jesucito, no estoy cansada de cocinar, hijo. No existía Uber Eats, así que dale, agarra el pescadito, tócalo y que se cocine. ¿Saben lo que es convivir 30 años? Es más, Jesús en Nazaret no pudo hacer ningún milagro
Porque para ellos Él no era nadie más que el hijo del carpintero. Él soportó convivir con eso. Así que si usted está con el drama de que a mí nadie me reconoce, de que a mí nadie me tiene en cuenta, de que a mí nadie me respeta, que nadie reconoce lo que yo tengo, resuélvalo con Jesús, porque Jesús vivió 30 años. Hay gente que dice, ay, hace 3 años que estoy en la iglesia y no me ponen a servir. Jesús tuvo 30 años calladito la boca, papá. El aire de grandeza solo existe en el mundo evangélico, porque Jesús nos enseñó que se puede estar 30 años sin hacer nada y en 3 años y medio resolver la historia de la humanidad. Él soportó eso, pero les enseñó a sus discípulos junto a una gran multitud. Por 3 años y medio, Él murió, resucitó. Por 40 días más les enseñó del evangelio del reino y todos estaban felices esperando que el Señor viniera. Hechos capítulo 1 es el relato perfecto de esto. Ellos querían al Mesías que traería su ejército, sacaría a los romanos a patada y se sentaría en el trono de Israel. Pero no se dio así. Al contrario, Jesús los mandó a Jerusalén y les dijo que se quedaran ahí hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Por favor, no creamos que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia mística, o es una experiencia pentecostal, o es una experiencia de una reunión, o es el hablar en lenguas, o es caerse al piso. Ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernados por el Espíritu Santo. Hay un predicador del siglo pasado, Adrian Rogers, que él dice, el mayor desafío de los cristianos no es hablar en lengua, sino controlar la que tienen. Está callada, Rosalinda, oye, está callada, está callada. La necesito porque ahora se va a poner picante. Cuando los apóstoles y los santos estaban en Pentecostés, entendieron que para que aquel evangelio que había sido prácticamente burlado a Jesús en su ministerio terrenal se convirtiera en un asunto nacional, tenía que ocurrirle algo a todos. Era una experiencia de todos y de cada uno. Ellos interpretaron que esto no era un asunto de tener un líder, porque el líder se estaba yendo. No era un asunto de tener un apóstol ni a 12 apóstoles, sino que el Señor les dijo que se quedaran y no se movieran, porque lo que Él iba a hacer los necesitaba a todos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 1. Yo sé que usted lo conoce. Y no vamos a terminar orando para que todos nos caigamos al piso. No es ese el propósito de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1, porque acá vamos a entender hacia dónde vamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cómo? Todos unánimes, juntos. Retenga esa expresión. Todos unánimes, juntos. La palabra unánime, una misma alma, una misma mente, una unidad perfecta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Con esta frase, y de repente, la cantidad de congresos que se han hecho, y de repente, y prepárate para el de repente de Dios en tu vida, y el de repente Dios está... No tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es el de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero preste atención al verso 5, porque esto nos va a conectar con lo que enseñó el apóstol Ben recién. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde?
Espera. No está usando una hipérbole, no está exagerando. Está describiendo una realidad. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? Aguánteme. En Pentecostés, el Espíritu descendió sobre todos los que estaban juntos. Y en ese momento también estaban presentes representantes de todas las naciones conocidas hasta entonces. Esa fiesta de Pentecostés llevaba cientos de años celebrándose, pero esta vez iba a pasar algo. Todos aquellos que habían recibido y experimentado la vida de Cristo estaban siendo todos llenos del Espíritu. Aquí se combinan dos cosas. Que todos estaban llenos del Espíritu. Diga conmigo, todos estaban llenos del Espíritu. Y que había gente de todas las naciones. Un momento único en la historia. El Espíritu Santo llena a todos de todas las naciones. Para ellos, todas las naciones bajo el cielo era hasta donde había llegado Roma. Roma marcaba qué tan grande era el mundo. Dios tiene que revelarnos, y es mi oración en esta mañana, Dios tiene que revelarnos el día que estamos viviendo hoy, la estación en la que estamos viviendo. Alguien me dijo ayer cuando salíamos, no me acuerdo quién, me dijo, qué buen día para estar vivos. Y esa es la verdad de la iglesia. Estamos en una generación donde tenemos el privilegio de ver a Dios obrar, de ver a Dios restaurar su gobierno. Dígame si no vale la pena estar vivo en estos días. Ahora, el fuego de Dios, el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu no vino para entretener. No, salgamos de ahí. No vino para entretener. ¿Dónde está la unción? La tengo acá, no la tengo acá. ¿En qué mano la tengo? ¿En qué mano está? Toma, recibe, llévatela, toma, agárrala de acá. No vino para entretener. Vino para empoderar a una iglesia que iba a enfrentarse a estructuras espirituales y sociales. ¿A dónde los mandó Jesús? A todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde los mandó? A todas las naciones. Pero para ir a todas las naciones no podían hacerlo sin ser llenos del Espíritu. Déjeme cambiar, porque en nuestra mente pentecostal ser lleno del Espíritu equivale a hablar en lenguas en voz alta. Ser llenos del Espíritu, ser gobernados por el Espíritu. Él los iba a enviar, y ahora lo vamos a ver, a confrontar estructuras espirituales y sociales. No podían hacerlo en sus fuerzas. No podían hacerlo a su manera. Debían hacerlo gobernados. Por eso Pentecostés no solo te llena, te compromete, te expone, te envía, te conecta con algo mayor que tu historia personal. El avance del reino a las naciones. El Espíritu no te llena para que disfrutes de una buena experiencia, te llena para que enfrentes y transformes. Por eso lo que venimos hablando, gobernabilidad activa nuevos niveles de oposición. Es imposible experimentar su gobierno y no enfrentarse a oposición. Hechos capítulo 2, todas las naciones en Jerusalén. El Espíritu Santo llena a los que estaban en el aposento y comienza esta predicación tremenda del Evangelio. Pedro predica 2 mensajes y se convierte en 8,000 personas. Nosotros predicamos 8,000 mensajes y se convierte en 2, pero bueno, eso es otra historia. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan no estaban haciendo un espectáculo, estaban caminando bajo la plenitud del Espíritu. Sanaron un cojo. No tengo plata ni oro, ¿se acuerda la frase? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, ese milagro no solo sanó a un hombre, sacudió estructuras políticas y religiosas. En el capítulo 4, después de que los apóstoles hacen lo que vieron hacer a Jesús, salen a la calle a predicar, copiaron al maestro, iban a entrar al templo
Había un cojo, pronunciaron la famosa frase: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo se levanta y los discípulos contentos: ¡hey! Hicimos lo que vimos hacer al maestro. Pero se dieron cuenta que el evangelio sí funcionaba. Ahora, Jesús sanó a miles y nunca se le armó tanto lío como a estos. No tenemos ni plata ni oro, pero frente al primer milagro fueron presos. Porque ya la barrera se había levantado. Cada milagro ahora era un asunto nacional. El estándar ya no era un milagro para que la gente te siga. Ahora cada milagro era para llevar a los apóstoles a producir un golpe en la vida de las naciones. Empezaron a predicar el evangelio. ¿Y qué hicieron? Se fueron al templo a orar. Hacían lo mismo que Jesús. Iban los sábados al templo. Salía del templo y sanaban enfermos. Copiaron el liderazgo de Jesús, pero la dinámica espiritual era diferente. Hicieron un milagro y fueron presos. Porque el Espíritu Santo lo recibiste delante de las naciones. Los testigos del gobierno de Dios en tu vida son los que te van a demandar aquello de lo cual fuiste lleno. Ellos se metieron con las naciones. No estamos bailando en un asunto sencillo aquí. Estamos hablando de naciones. Antes por un milagro todo el mundo te aplaudía. Ahora por un milagro van presos. Porque los que se enteraron de ese milagro no fueron endemoniados. Fueron los principados. Cada milagro bajo el gobierno del Espíritu tiene un eco más allá del individuo. Impacta sistemas. La gobernabilidad interior desata confrontación exterior. Señores, déjenme prevenirles por el Espíritu Santo. Los asuntos que estamos tocando aquí nos van a poner de cara a un nuevo nivel de oposición. Porque no podemos hablar del evangelio del reino que va a transformar las naciones y creer que vamos a seguir de la misma manera. Meternos en estos asuntos, meternos en estos temas, desata confrontaciones exteriores a otros niveles, porque lo que portamos es tan real, tan contracultural, tan peligroso para el sistema caído, que se activa toda una oposición organizada. Y esto es lo que ha estorbado a la iglesia los últimos 2000 años, que cada vez que una generación se atreve a entrar al reino de Dios, se intimida frente a la oposición. Ahora, si lo que portas no incomoda al sistema, es probable que no estés expresando plenamente el reino. Si la gente que no conoce a Dios se siente cómodo con tu presencia, algo no está bien. Hay pastores que no sé qué pasa, entro al trabajo y parece que todo se manifieste. ¿Y qué esperaba? Hay pastores que parece que mi jefe me hace la vida imposible, parece que en mi familia nadie me quiere. ¿Y qué esperaba? Que te reciban con flores, coronas y gloria, si lo que tú portas confronta al sistema en el cual tú estás. Si lo que portas no incomoda al sistema, es porque no estamos expresando plenamente al reino. Ay, no, pastor, nosotros acá en la iglesia la pasamos bien, los vecinos no se molestan, el gobierno ni nos juna, pasamos desapercibidos. Si nadie te molesta, algo no estamos haciendo bien. Escuche por favor Hechos capítulo 4. Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, Hechos 4, 8, por favor. Perdón, me olvidé de pasar los versículos. Entonces Pedro, ¿cómo? Mire lo que va a destacar Lucas. Lucas no va a decir, Pedrito, el predicador de moda. Pedrito, el que cortaba orejas. No, mire lo que va a decir. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿qué les dijo? Él entendió que esto no era un asunto de gente a la que él le caía mal. Él entendió que esto no era un asunto de personas. Se nos dijo,
No tenemos lucha contra carne ni sangre. Ellos entendieron la gobernabilidad del Espíritu en la vida interior de los apóstoles. Los hizo entender que esto no se trataba de personas, que esto no se trataba de religiosos, que esto no se trataba de fariseos, que esto se trataba de lo que gobiernan los pueblos. ¿Qué es lo que gobierna los pueblos en nuestra generación? Porque a eso es a lo que fuimos llamados a enfrentarnos. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Las palabras de Pedro son de alguien lleno del Espíritu Santo. Un pescador no te hablaría así. Del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Ahora, el tamaño de los enemigos son los gobernantes. Escuche, por favor. El tamaño de tu enemigo es a la altura del mensaje que tú crees y predicas. Predica sobre sanidad, sobre prosperidad, sobre bendición y no incomodarás a nadie. Métete con el gobierno de Dios y despertarás a los Goliat de tu generación. Por eso tienes que estar a la altura. David fue entrenado con los osos y leones, pero llegó un momento que esa preparación lo puso de cara a un Goliat. Ahora, cuando él mataba osos y leones, el Padre le daba las gracias. Pero cuando tú matas a Goliat, el rey te perdona los impuestos, te trae liberación de impuestos y encima te da a la mujer a la hija de él. El tipo de mensaje te pone de cara de frente a una nueva confrontación. No puedes ignorar, y sé que estoy hablando por el Espíritu, no puedes ignorar que tocar estos asuntos no te pondrá de cara a un nuevo nivel de confrontación. Hablar del gobierno de Dios nunca fue liviano en una generación. Ahora, debemos identificar que uno de los problemas gubernamentales que se deben tratar es que las fuerzas de maldad trabajan para una sola cosa: para dividir al cuerpo de Cristo. Si nosotros logramos identificar esto por el Espíritu, vamos a ganar mucho más tiempo en no entrar en enfrentamientos innecesarios. David detectó esto y así consolidó su incipiente reino. Salmos capítulo 2, verso 1 al verso 3. Este es el salmo que va a citar Pedro en Hechos capítulo 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cuando usted estudia el contexto de este salmo, tiene dos sentidos. Por un lado es un salmo mesiánico, porque está hablando del Hijo de Dios. Pero por el contexto histórico se cree, o el consenso general es, que David escribe este salmo cuando es elegido rey. En medio de toda una conmoción política, social y gubernamental en Israel. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2. Se levantarán ¿quiénes? Los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. David, que estaba comenzando su reino, se pregunta por qué hay tanta resistencia si lo que lleva es justo y es de parte de Dios. Usted nunca se hizo esta pregunta: Señor, pero ¿por qué pareciera que todo no me funciona? ¿Por qué pareciera que en cada cosa que quiero entrar siempre hay un problema? Siempre hay un desafío, siempre hay un gigante, siempre hay algo. ¿Por qué a lo que a otros no les cuesta nada, a mí siempre me cuesta el doble? Si lo que yo tengo me lo diste. La respuesta es simple: el sistema del mundo siempre se resistirá al gobierno de Dios. Ahora, cuando el reino avanza, las estructuras tiemblan. Pero la pregunta clave es: ¿qué hace el pueblo de Dios mientras las naciones se amotinan? ¿Estamos gobernados por el Espíritu o pensando cosas vanas?
¿Por qué los pueblos, dice David, piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra y los príncipes que consultan unidos tienen una sola agenda, que no es la 2030, no es la 2050, no es la agenda de la ONU. Los reyes de la tierra y los príncipes tienen una sola agenda: romper sus ligaduras. Escúcheme por favor, porque en estos 10 minutos quiero ser muy profético para lo que viene. Todo el enfrentamiento, el Goliat que vamos a enfrentar, tiene que ver con sobreponernos a lo que quiere romper nuestras ligaduras. ¿Cómo se detiene el avance del reino? ¿Cómo se detiene el avance de la iglesia? Rompiendo las ligaduras que unen a la iglesia. Pablo usa esta palabra, lo leyó ayer el apóstol Tere, cuando dijo: ahora he aquí yo, en Hechos 20:22, ligado yo en espíritu. El mundo espiritual sabe que a nosotros nos atan ligaduras. Ahora entiéndame, si usted tiene un trasfondo pentecostal, está pensando en ligaduras como la obra del diablo. Yo te estoy hablando de las ligaduras como lo que nos mantiene unidos, los vínculos espirituales. El mundo espiritual sabe que a nosotros nos atan ligaduras, y en estos momentos hay reyes y principados pensando en cómo romper nuestras ligaduras. ¿Cómo se une un hueso con otro hueso? Nuestros huesos no están soldados. Nuestros huesos están unidos por ligamentos. Cuando viene un espíritu de pecado, de mentira, de chisme, de habladuría entre nosotros, cuando aparece el diablo para poner disensión entre los hermanos, para poner contención entre los hermanos, tenemos que identificar de dónde viene todo eso. Porque si se corta la ligadura, se frena el avance. Y esto es lo que la iglesia por 20 siglos no ha logrado entender. Que el diablo no está preocupado porque usted y yo no durmamos a la noche. Él está preocupado porque como hermanos se nos rompan las ligaduras. Porque si se nos rompen las ligaduras, el avance se detiene. A lo que nosotros nos vamos a enfrentar en esta estación es un ataque directo a los vínculos. Con decepciones, con enojos, con broncas, con chismes, con murmuraciones, con gente que viene enviada por las mismas tinieblas a separar. Por eso Jesús dice: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Eso no solo aplica al matrimonio, aplica a todo lo que Dios ha unido. Nuestra unión, nuestra unidad no puede ser superficial. Es una unidad de ligamentos. Ahora, ¿por qué se amotinan los reyes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque ellos saben que si rompen lo que nos une, detuvieron el avance. ¿Usted se piensa que cuando alguien viene a traer discordia en el matrimonio lo hace porque le dio la gana? Cuando alguien viene a poner problemas entre los hermanos, problemas con tus autoridades, cuando alguien viene y te dice: ¿vos viste lo que dijo el pastor? ¿Vos viste lo que habló la pastora? ¿Vos viste lo que dijo el líder de alabanza? ¿Usted cree que eso es inocente? ¿Que eso solo es inmadurez? No, señores. Eso es el enemigo al cual nos estamos enfrentando por causa del mensaje que tenemos. Porque el diablo sabe, escuche, el diablo sabe que él no puede frenar el avance del gobierno de Dios a menos que nos mutile por dentro. Él sabe que legítimamente no tiene poder para detener a la iglesia, a no ser. Por eso, ¿cuál ha sido el desafío en toda la historia de la iglesia? La unidad. Por eso tenemos 25.000 denominaciones en el mundo. Porque alguien creía que en el Monte Calvario no fue donde Jesús murió y otros sí, se separaban y habían una denominación. Y los que festejaban eran las tinieblas porque habían logrado su cometido: romper nuestras ligaduras. Estoy haciendo un cambio completo del mensaje que había preparado, pero entiendo que es por ahí donde debo de cerrar.
Tienes que saber que el mensaje que Dios nos está entregando en esta presente estación nos va a poner de cara a lo que la iglesia por 2000 años no entendió. Y era que la unidad no se trata ni de un evento, ni de un concilio, ni de una institución. Se trata de la única oportunidad que tenemos de hacer avanzar el reino. ¿Sabe la cantidad de pastores que me he encontrado en las 100 y pico de países lo que he ido, que me dicen: estoy cansado de pelear por la unidad? Yo ya no voy a las reuniones pastorales, ya no voy a los concilios, yo ya no me junto con la gente porque no entienden nada, porque no sirven para nada, porque son todo un montón de viejos que opinan. ¡No! Porque le estás dando legítimamente poder al diablo de que corte nuestra ligadura. Cada vez que alguien se va de una iglesia, no está cambiando de lugar, le está dando legitimidad a las tinieblas para detener a la iglesia. ¿Por qué somos llamados a preservar el vínculo de la paz? ¿Por qué es la ligadura que nos une? ¿Por qué somos llamados a guardarnos en amor? ¿Por qué es la ligadura que nos une? ¿Por qué se amotinan los reyes? Porque saben que si cortan nuestra ligadura frenan el avance. El mayor desafío que usted y yo tenemos en nuestro matrimonio es mantenernos ligados en el espíritu, porque todo el sistema compite para que nosotros nos divorciemos. ¿Usted se piensa que las batallitas o las discusiones que nosotros tenemos son solo porque no hice algo que no le gustó, o no hizo algo que no? No, esa es la realidad natural. Pero la realidad espiritual es que hay toda una confabulación diciendo: vamos, que se separen, porque si se separan hay gente que dejará de creer porque van a decir que el matrimonio no funcionó. Esto es mucho más serio que llevarnos bien. Esto es mucho más serio que caernos bien. Que hace 25 años que estamos juntos, entonces ya somos como hermanos, somos como amigos. No, grande es este misterio. No, pero con el apóstol Ben, con el apóstol Tere, hace 30 años que somos amigos, hace 25 años que somos amigos, entonces ya anda cambiando de lugar. No, por favor, no le regales a las tinieblas la alegría de que se corte un vínculo que nació en el Espíritu. Pablo le pide: les ruego que guarden, solícitos en guardar el vínculo de la paz. ¿Sabe qué significa solícito? Que tú le pones ganas a que el vínculo no se rompa. Es que tienes un problema, te sientas y lo enfrentas, porque prefiero hablar los 5 minutos incómodos que darle una victoria a las tinieblas de que una ligadura se rompió. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo detienen las tinieblas? ¿Cómo estorban las tinieblas el avance del evangelio? Dañando. Por eso, mire, acá es cuando la Biblia empieza a encajar, y no es buscando versículos para justificar lo que estoy diciendo. Pero esto es lo que Jesús ora en Juan 17. Padre, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. No es, escuche, no es una declaración para una cruzada, no es un evento evangelístico en la ciudad. Es la única realidad que no puede frenar el avance del evangelio. Se lo muestro en la praxis. Pablo y Pedro se resisten cara a cara. Pablo y Pedro saben que los dos fueron llamados a cosas completamente distintas. Pero ¿sabe qué dice Pablo y Pedro después de resistirse cara a cara? Nos dimos la diestra. Porque ellos entendieron que la ligadura era más grande que la asignación. Pedro va a decir las cosas difíciles que habla Pablo. Pero ellos entendieron que si ellos se separaban en la ligadura, los dos perdían fuerza. ¿Por qué trabajan las tinieblas? No, hermano, ellos no están pensando en tirarte
los pies de la cama, ni están pensando en que le falte combustible a tu carro. Ellos no están pensando en nada de lo que nosotros queremos que ellos piensan. Su única operación es ver cómo rompen nuestras ligaduras. Entonces vienen a un matrimonio y dicen, a ver cómo podemos separarle desacuerdos. No. Inmoralidad, no. Se sobreponen a todo. Decepciones, no. Si ellos encuentran una grieta que corte el vínculo, ellos habrán cumplido su objetivo. Pastores, líderes aquí presentes, lo que detiene el avance del evangelio es nuestra no capacidad de sobreponernos a lo que quiere romper nuestros vínculos. Te pido en el nombre del Señor, no por hoy, no por mañana, sino por esta estación, no permitas que nada rompe los vínculos. Que escuche, no permitas. Cuando alguien venga con un chisme, cuando alguien venga con un desacuerdo, resuélvelo. Siéntate, toma el tiempo de sentarte. No dejes pasar las faltas, no dejes pasar los agravios, no dejes pasar. Pero tampoco permitas que eso corte las ligaduras. A esto el apóstol Pablo lo llama en Filipenses 3, cuando dice guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Tienes que identificar, y esto no es para andar en el espíritu de los cazafantasmas, pero tienes que identificar qué gente se acerca a ti con el ánimo de mutilar el cuerpo. Y tienes que entender, tu lucha no es contra ellos. Tu lucha no es contra esas personas, sino contra la agenda de los reyes y de los príncipes que están confabulando, porque ellos saben, señores, ellos saben que su gobierno en la tierra terminó. Ellos saben que los días lo tienen contados, que tendrán que soltar el gobierno de las naciones, porque toda tribu, porque toda lengua y porque toda nación pasará a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo saben, ellos saben que están contra reloj. Pero ¿sabe qué extiende su autoridad sobre las naciones? La inmadurez de la iglesia para guardar los vínculos. Ellos saben que legalmente no tienen poder, pero lo usurpan mientras rompen nuestras ligaduras. Vuelve a tu ciudad, vuelve a tu casa y pide perdón si se ha cortado una ligadura. No te hablo de una relación, te hablo de una ligadura. Tú te puedes enojar con el carnicero que te vendió carne. No te puedes enojar con aquel con el que fuiste llamado a edificar el reino de Dios. Tú te puedes enojar con el que te cobra los impuestos. Tú no te puedes enojar con aquel que hace funcionar el propósito. Puedes enojarte con cualquier persona. Mientras que no peques, te puedes airear. Lo que no puedes, no tienes permitido, y menos en esta estación. Esta estación nos pone de cara a un nuevo enemigo. Pero este nuevo enemigo no son osos y leones. Es lo que sistemáticamente ha enfrentado la iglesia. ¿Se acuerda cuántos días estuvo Goliat? 40 días. 40 días diciéndole, no hay nadie que me enfrente, no hay nadie. ¿Sabes lo que tú terminas haciendo? Terminas aceptando el relato del gigante. La iglesia ha estado 2000 años, 20 siglos. No puede haber unidad, no puede haber unidad, no puede haber unidad, no puede haber unidad. No trabaje por la unidad porque no sirve. No trabajes. Sepárate, rompe, vete. ¿Sabe quién festeja? Las tinieblas. Volvamos a ser gobernados por el Espíritu. Y entonces cuando somos gobernados por el Espíritu, no existen decepciones. Seguimos la paz y la buscamos. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, pedimos perdón por si hemos ofendido a alguien. Porque cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, preservamos la ligadura. Vendrán muchos ataques en la próxima estación a las relaciones.
Identifica cuáles son vínculos con lo que el Padre te llamó a extender su reino y entiende que con ellos no tienes permitido separarte. Hay gente que Dios sacará de tu lado. Los Lot hay que sacarlos, porque en algún momento te terminarán complicando. Pero tú no puedes separarte de una Sara, porque el propósito está conectado a Sara. Puedes enojarte con Lot, puedes enviarlo fuera, pero tú no tienes permitido separarte. Sobreponerse a la decepción no es fácil. Sobreponerse a la traición no es fácil. Sobreponerse a las expectativas no cumplidas o a la frustración no es fácil. Pero tienes que saber que si estamos tocando esta realidad, nos vamos a enfrentar a cosas que hasta ahora no nos habíamos enfrentado. Antes por un milagro nadie decía nada. Ahora por un milagro vas preso. ¿Cómo? Porque si estás delante de todas las naciones, enfrentarás conflictos nacionales. Pero tengo una buena palabra de Dios para darte en esta mañana. Así con los conflictos vendrá también la victoria. Solo garantízate estar lleno del Espíritu, porque si Él te puede gobernar, no importa la cárcel, Él manda un ángel y te saca. No importa la persecución, la voz de Dios te preserva. No importa el naufragio, nadie se pierde. No importa el adversario, si estamos llenos del Espíritu. Levanta tus manos y adora al Señor. Padre,